desde la calle hasta la UCI. Esto es Emercrit Podcast, donde la emergencia se une con la evidencia. Ciencia en español, pensamiento profundo, práctica con propósito. La revolución del paciente crítico comienza ahora. Bienvenidos a este capítulo de Emercrit Podcast, su podcast de atención por hospitalaria, urgencias y cuidado crítico. Y vamos hoy con la segunda parte de secuencia farmacológica para la intubación de emergencias, hemodinámicamente segura en adultos. Hablamos la primera parte, que fue bien interesante, y ahondamos sobre todo lo que tenía que ver con las definiciones de secuencia de intubación farmacológicamente asistida. Estuvimos hablando de la valoración de la estabilidad o inestabilidad hemodinámica. Hablamos de todos los conceptos de vía aérea difícil fisiológica y el colapso cardiovascular peri-intubación, de un estudio muy interesante que era el INTUB. Les invito para que lo escuchen antes de que nos podamos conectar para que podamos discutir algunos aspectos muy relevantes. Por ejemplo, la conclusión más importante, y es que el 43.5% de los pacientes críticos pueden sufrir lo que se llamaba un colapso cardiovascular perintubación, y que se describen los factores de riesgo que son ya bien conocidos para que los pacientes tuvieran hipoxemia, que tuvieran hipotensión, que es lo que ocurría con los índices de choque. Cuando el paciente tiene un índice de choque mayor de 0.8, hablamos de la disfunción del ventrículo derecho, la avanzada, y del propofol como un predictor independiente. Hablamos de la preparación y de todos esos aspectos, y hoy, pues, sin más preámbulo, arranquemos con este capítulo, arranquemos al aire con la segunda parte de esta secuencia farmacológica para intubación hemodinámicamente segura, un concepto que realmente es muy valioso. Nos habíamos quedado pensando en estrategias útiles para poder afrontar nuestro paciente, para poderlo abordar, y quizás una de las más importantes es el uso del POCUS, de la ecografía a la cabecera del paciente, para tratar de hacer una optimización preintubación apropiada. Y es que desde el punto de vista general, este permite una evaluación dinámica, que no es invasiva y que se hace en tiempo real del estado hemodinámico del paciente, y permite poder establecer muchas variables que pueden llegar a ser muy útiles y que puedo corregir y volver a verificar sin que se constituya en una intervención invasiva. Esto va a ser muy útil especialmente en escenarios de choque y de choques indiferenciados, porque probablemente voy a saber de qué se beneficia mucho más mi paciente, si se va a beneficiar del uso de vasoactivos, el uso de inotrópicos o de volumen. Entonces, en ese aspecto podemos establecer cosas importantes en las que puedo evaluar la colapsabilidad de la cava, por ejemplo, puedo evaluar los ventrículos, puedo evaluar si hay codependencia, yo puedo evaluar la contractilidad, y en general, depende de las habilidades del operador, pues puedo llegar a obtener muchas respuestas. Esto necesita destreza, necesita habilidad, y por supuesto necesita un ecógrafo que se preste para eso. Si por ejemplo yo quiero evaluar cómo se encuentra mi paciente en términos de volumen, qué tan edematizado puede estar, y lo quiero evaluar en términos de Vexus, entonces yo voy a necesitar un ecógrafo con el cual pueda medir Doppler portal, por ejemplo. Un ecógrafo que no me permita esto no me permitirá evaluar un Vexus de forma adecuada. Entonces es muy importante que tengamos en consideración que para la preoptimización, para poder tener al paciente el mejor punto, la ecografía termina siendo muy útil. Entonces, cuando estamos haciendo el barrido, cuando estamos haciendo la recolección de los datos, hoy por hoy no hay un protocolo establecido de paso por paso de lo que se debería tener en consideración, pero creemos que hay varios aspectos importantes. En general, lo primero que uno debería tratar de establecer es el diámetro y la colapsabilidad de la vena cava inferior, que son indicadores indirectos del estado de volumen.
Uno puede evaluar si la colapsabilidad es mayor del 50%, donde podemos tener una amplia posibilidad de falta de volumen, de hipovolemia, que no necesariamente siempre se asocia a pérdida de sangre, puede ser de líquido en un momento determinado. Evaluamos el valor de la cava también, y con esto nos podemos dar cuenta si hay congestión o quizás no. Hay unas limitaciones muy importantes, y es que esto no se debería interpretar de forma aislada. Hay algunos otros hallazgos que pueden ser muy útiles y que invitamos a que se tengan en consideración. Se debería evaluar también la función ventricular, evaluar la contractilidad, la fracción de eyección si se puede. Vuelvo e insisto, no todos los ecógrafos tienen la posibilidad de hacer un Simpson biplano para poder establecer la fracción de eyección, pero sí se puede estimar básicamente cómo está en términos de contractilidad, y quien tenga la destreza es capaz incluso de establecer si hay trastornos segmentarios. Básicamente el POCUS va a permitir detectar signos de disfunción ventricular derecha, que van a ser muy importantes, y quizás una de las ventanas más adecuadas para ese propósito es una vista apical 4 cámaras, donde se observa un ventrículo derecho superior a un ventrículo izquierdo y el conocido signo de la o el aplanamiento septal en el eje corto paraesternal, que puede hablar de sobrecarga y con una relación de presión-volumen que es bien reconocida. Cuando ya se haya hecho todo el asunto y cuando ya tengamos todos los datos necesarios, básicamente hay algunas cosas en consideración. Hay algunas implicaciones clínicas importantes cuando encontramos disfunción del ventrículo derecho, y hay que tomar decisiones. Una de ellas es que si el paciente está en una condición crítica y necesitamos darle manejo, hay que tratar de evitar o retrasar la intubación cuando hay una disfunción severa. La razón fundamental es conocer todo lo que va a ocurrir hemodinámicamente, y si existe la posibilidad, porque el paciente es colaborador y porque el paciente se puede intentar y su patología así lo permite, considerar la ventilación mecánica no invasiva, que tiene un impacto hemodinámico importante, pero incluso menor que la ventilación con presión positiva. Si no hay ninguna posibilidad, entonces hay que tratar de optimizar a nuestro paciente, intentar con algunos vasoactivos si es que están en estado de choque por la disfunción severa, y tratar de evitar en algunos momentos algunos medicamentos que podrían llegar a ser inadecuados. Y cuando llega el momento de manejar la vía aérea, tratar de ser muy cuidadoso con los volúmenes corrientes, con la presión positiva al final de la expiración, tratando de tener algunas metas en términos de ventilación mecánica, como presiones meseta menores de 30. Entonces, el POCUS es bastante beneficioso, y en términos generales sabemos que puede identificar pacientes con alto riesgo de descompensación durante o previo a la intubación, y que es una estrategia dirigida y proactiva, que tiene algunos enfoques que hoy por hoy son empíricos, y que, a diferencia de los protocolos como el RUSH, como el Blue, que son muy conocidos, que tienen pasos bien establecidos, quizás acá dependerá mucho de la experticia del operador y específicamente de los hallazgos y la razón fundamental. No creemos que todos los pacientes vayan a necesitar un POCUS antes de ser intubados, pero hay pacientes en los que tenemos dudas razonables porque tienen un choque indiferenciado, porque sospechamos que tienen disfunción ventricular derecha, porque sospechamos que quizás tienen déficit de volumen o están depletados, y esta puede ser la respuesta a esa pregunta. Ahora vamos a hablar de lo que más nos convoca en esta segunda parte, y es que tenemos un arsenal farmacológico, y esa selección para el abordaje de la vía aérea quizás sea una de las decisiones más importantes. Hay muchas cosas que tenemos que establecer, y es que la selección de la gente o de los agentes o de la mezcla se convierte prácticamente en un cóctel. El primer aspecto es que no existe un cóctel perfecto. Yo he escuchado algunas recomendaciones que son recomendaciones que podrían ser peligrosas. Recomendaciones, por ejemplo, como 100 de fentanil, 100 de ketamina y 100 de rocuronio para todo el mundo. No es una buena práctica, y yo logro entender que como estos medicamentos tienen rangos de dosis, uno puede utilizar fentanil y lo puedes encontrar en los libros de 2 a 5 microgramos por kilo. Generalmente uno puede arrancar con dosis superiores a 50 y generalmente inferiores a 250. 100 cabe ahí. La recomendación de ketamina, por ejemplo, son dosis que se pueden mover desde 1 miligramo por kilo hasta 2.5. La mayoría de los pacientes que pueden pesar más de 70 kilos, una dosis de 1.5 se acerca a los 100. Entonces, de ahí sale esta recomendación.
y el rocuronio entre 0.9 y 1.2. En pacientes igual que pesan un poco más de 70, pues 100 miligramos es una dosis razonable. Pero que esa se convierta en la dosis estándar para todos no es una buena práctica, porque entonces básicamente no tendríamos que pensar. El manejo de la vía aérea desde el punto de vista farmacológico es arte, pero vamos a hablar de los aspectos relacionados. Cuando hablamos de la parte farmacológica, el pretratamiento es uno de los aspectos que se tiene en consideración. No estamos obligados a pretratar a los pacientes, no siempre es necesario, pero aquí vamos a develar algunos mitos y algunos aspectos de los que se ha hablado toda la vida. El primer medicamento que se ha utilizado históricamente en el pretratamiento, antes llamado premedicación, es la lidocaína. Lidocaína que se debería administrar sin epinefrina, lidocaína al 1 o al 2%, en una dosis que va de 1 a 1.5 miligramos por kilo, que debería hacerse al menos 2 o 3 minutos antes de la laringoscopia, que tiene un inicio de acción, una latencia corta, no ultra corta, pero sí corta, de 1 a 2 minutos, y dura entre 10 y 20 minutos. Históricamente se ha propuesto para disminuir el aumento de la presión endocraneana en los pacientes con lesiones cerebrales traumáticas. Se ha propuesto para suprimir el reflejo tusígeno en pacientes con asma o EPOC reactivos, cuando no tengo muchas posibilidades de llevarlos a un plano lo suficientemente profundo, para disminuir la respuesta simpática como consecuencia de la laringoscopia, que en primera instancia genera esto. Pero básicamente la evidencia es muy pobre. Se han hecho múltiples estudios y revisiones que básicamente lo dejan relegado a una recomendación casi como recomendación de experto. Las guías de excelencia clínica británica, las guías NICE, encontraron que hay una evidencia débil o contradictoria para disminuir la presión endocraneana o incluso para prevenir las complicaciones hemodinámicas de las que hemos hablado. Sabemos que puede generar un riesgo importante de hipotensión si se administra rápidamente y en pacientes con volumen intravascular disminuido, y que incluso en algunos pacientes puede aumentar el riesgo de arritmias por algunas interacciones farmacológicas. Es un bloqueador de canales de sodio voltaje dependientes y la lidocaína no es inocua. Es un medicamento que es bastante versátil y cuando se utiliza para su propósito puede ser. Se utilizó indiscriminadamente durante toda la vida y hoy prácticamente su papel en premedicación o en el pretratamiento es bastante discutido. El fentanil, un medicamento muy versátil, lo hemos usado mucho, tenemos mucha experiencia utilizando fentanil y nos proponen que en el pretratamiento se utilice una dosis que va desde 1 hasta 3 microgramos por kilo, y van a encontrar incluso que algunos proponen de 2 a 5. Es un medicamento muy disponible, es un potente opioide que actúa sobre los receptores mu, kappa y delta, y se ha propuesto para atenuar una respuesta presora a la laringoscopia por el dolor y por la respuesta simpática inicial que puede generar hipertensión y taquicardia, que en algunos escenarios como los pacientes con cardiomiopatía isquémica que tienen o están cursando con una falla cardíaca o choque cardiogénico y se les va a acceder a la vía aérea, se puede sopesar su riesgo-beneficio. En los pacientes con disecciones de aorta o síndromes aórticos agudos por la misma razón, y los pacientes que tienen aumento de la presión endocraneana elevada o aneurismas intracerebrales y no queremos que hayan picos de hipertensión por el riesgo de ruptura. La evidencia demuestra que sí disminuye la respuesta simpática, pero puede producir una hipotensión significativa, especialmente cuando se utilizan dosis de más de 3 microgramos por kilo y cuando se utilizan en conjunto con otros medicamentos como midazolam, que es una mezcla muy común. La mezcla más común probablemente sea una mezcla bastante nefasta, que es esa mezcla midazolam-fentanil. A veces se combina con ketamina, lo he utilizado y lo he utilizado muchas veces, y eso también puede aumentar el riesgo de hipotensión posintubación o posinducción. Y es una mezcla que no parecería tener mucho sentido porque la ketamina también es un agente que provee analgesia. Sin embargo, la ketamina genera hipertensión y taquicardia, y es algo de lo que uno puede tratar de evitar con la administración de fentanil. Así que básicamente es útil y es muy útil en hipertensos compensados con riesgo neurológico, pero claramente debería evitarse o usarse con extrema precaución en los pacientes con choque, especialmente las dosis tan altas. Cuando los pacientes están en choque
no tienen cambios negativos por la edad. En el volumen de distribución utilizamos dosis menores, probablemente disminuyendo, previendo las complicaciones que puedan llegar a ocurrir. Si se decide utilizar en los pacientes que tienen inestabilidad moderada, se debería reducir la dosis a los valores mínimos, a 1 microgramo por kilo. Hay un efecto muy temido del fentanil que se denomina el tórax en leño o tórax leñoso. Es conocido en inglés con el nombre de Wooden Chest Syndrome o el Reed Chest Syndrome. No es muy común. En la epidemiología incluso no está tan bien definida cuando uno hace una búsqueda. Y yo creo que muchos lo hemos presenciado y quizás no nos damos cuenta porque cuando hace parte o esto aparece en el contexto de una secuencia farmacológica para intubación, no da mucho tiempo para que eso se pueda llegar a presenciar, y como rápidamente estamos administrando el relajante neuromuscular, no nos damos cuenta que eso ocurre, pero generalmente cuando se administra en dosis altas y rápidas puede generar una parálisis espástica que hace que el paciente sea prácticamente inventilable. La causa fundamental del tórax en leño en general es la administración de fentanilo y algunos opioides sintéticos de alta potencia. También se ha descrito con el sulfentanil y el alfentanil que no están disponibles de manera habitual en muchos países de Latinoamérica. Quizás en Chile hay sulfentanil más fácil, y el remifenta que sí se utiliza, pero que pocas veces lo utilizamos en la secuencia de intubación. Dentro del quirófano se tiene, y especialmente como parte de las estrategias de anestesia balanceada, el remifenta en infusión continua por su metabolismo, que es un metabolismo bien interesante, dependiente de esterasas plasmáticas. Ha sido bastante versátil y se utiliza una dosis en bolo, pero es bastante hipotensor, incluso más que el fentanil, razón fundamental por la cual es un medicamento que rara vez se ve por fuera de los escenarios de anestesia y especialmente anestesia balanceada. ¿Cuál es la razón entonces, o cuáles son las causas que se sugieren o las teorías que se sugieren para la presencia de tórax leñoso? No se sabe, ni nadie la sabe con certeza. Algunos piensan que son algunas acciones sobre el sistema nervioso central, específicamente sobre los receptores mu. Hay una posible implicación sobre neuronas dopaminérgicas en los ganglios de la base, que piensan también que es una posibilidad. Algunos piensan que son alteraciones en los núcleos del tronco encefálico, como el núcleo reticular pontino, implicado en el control del tono muscular, y en el locus coeruleus. Vuelvo, insisto, son teorías, no estamos absolutamente seguros. Algunos piensan que hay un desequilibrio entre las vías excitatorias e inhibitorias, y también, por supuesto, en la neurotransmisión cuando se generan o se administra rápidamente una dosis. Y algunos piensan que hay algunos factores de riesgo que además pueden influir en su aparición, como la administración de dosis elevadas por encima de 3 microgramos por kilo, la administración muy rápida, y los opioides, que son sintéticos, que son muy liposolubles y que fácilmente atraviesan la barrera hematoencefálica, y por eso, más allá de su efecto analgésico, también tienen algo de alteración en el sensorio, porque son liposolubles, porque atraviesan la barrera hematoencefálica y por supuesto generan una sedación importante. Y la combinación con otros fármacos que actúan en el sistema nervioso central, aunque el opioide en general es el causante. Yo les decía que los pacientes hay que ventilarlos, que la naloxona es útil, en el tórax en leño es útil y se ha demostrado, y que cuando no se responde de manera sencilla y no se pueden ventilar, pues no queda otra que utilizar un relajante neuromuscular para tratar de que este efecto desaparezca y el paciente se deje ventilar, y probablemente sea necesario un manejo avanzado de la vía aérea. En el pretratamiento se han utilizado con mucha frecuencia medicamentos anticolinérgicos. La atropina se ha utilizado mucho en esta parte del mundo, me refiero a Latinoamérica, y en los países que hay disponibilidad se utiliza glicopirrolato, que también es un anticolinérgico. El propósito fundamental de estos dos medicamentos, en el caso particular de la atropina como anticolinérgico, es disminuir la respuesta parasimpática, tratar de disminuir la tendencia o la bradicardia en un momento determinado, pero en algún caso se utilizó también para disminuir las secreciones, tienen un efecto anticialogogo. Claramente el efecto anticialogogo de la atropina puede ocurrir incluso 20 minutos después de su administración, o sea que una secuencia farmacológica no tiene mucho sentido, mientras que el glicopirrolato sí puede tener ese beneficio demostrado. Ahora bien,
uno quizás disminuye un poquito la producción o el efecto anticialogogo en los pacientes que tengan más posibilidad de que eso ocurra y que pueden ser un problema mayor. EPOC, por ejemplo, cuando uno utiliza medicamentos como la ketamina, que genera bastantes secreciones, o cuando se va a revertir una relajación neuromuscular con neostigmina, por ejemplo. Pero no estamos hablando de escenarios de anestesia ni de reversión temprana, estamos hablando de escenarios emergentes donde yo no espero ni despertar a mi paciente ni extubarlo en las siguientes horas. Entendemos entonces que la atropina puede provocar taquicardia, lo sabemos que no es deseable en la mayoría de los adultos y que por eso lo utilizamos cuando hay bradicardia, que no se debería considerar de forma habitual, y que la atropina tiene un papel mucho más destacado en el manejo de la vía aérea pediátrica que en los adultos, pero sí se considera en el paciente que tiene una bradicardia sintomática. Así que básicamente el pretratamiento farmacológico en la secuencia rápida de intubación en la secuencia farmacológica no debe ser el estándar, no necesariamente siempre se lleva a cabo, no es una receta y no se tienen que utilizar todos los medicamentos. Se individualiza según la fisiopatología del paciente. Hay evidencia suficiente para poder decir que su uso rutinario no es aconsejado y que el riesgo de hipotensión y efectos adversos puede superar incluso los beneficios si no hay una indicación clara. La selección suele estar basada en el estado hemodinámico del paciente, de las patologías subyacentes y de la necesidad de atenuar una respuesta en un momento determinado, porque el beneficio, por supuesto, está lejos del riesgo que eso podría llegar a tener. Sigue la inducción. Uno de los pasos más importantes, la inducción es arte. Utilizar una secuencia y una dosis adecuada del inductor y seleccionar el inductor adecuado es muy importante. Lo que pasa es que muchas veces no está el inductor necesario. El inductor generalmente es el que hay y hay algunos problemas con el inductor. De entrada hago un anuncio, y es que me voy a demorar en hablar del midazolam porque el midazolam no es un buen medicamento, no es el inductor que todo el mundo se imagina. Entonces no arrancaremos con este, arrancamos con un medicamento bastante versátil que es el etomidato. El etomidato es un medicamento que se puede utilizar en dosis desde 0.2 hasta 0.4, algunos proponen de 0.3 a 0.6 miligramos por kilo intravenoso. Generalmente uno arranca con 0.3 y en los pacientes que están muy chocados incluso hasta 0.15 miligramos por kilo. Las ampollas vienen de 20 miligramos en 10 mililitros y son ampollas lechosas que se lucen similares al propofol, pero viene en una ampolla de vidrio, en una ámpula y no en un vial multidosis. En cada país las presentaciones pueden variar de forma significativa, pero en general es la presentación disponible. El inicio es supremamente corto, tiene una latencia muy corta que varía de acuerdo al estado hemodinámico de los pacientes y irá desde los 15 hasta los 60 segundos y tiene una vida media corta. En general, la duración de los efectos va de 3 a 12 minutos. El perfil hemodinámico es bastante estable, no libera histamina y no deprime, no genera depresión miocárdica, no disminuye la inotropía. Es el medicamento con perfil ideal para trauma, para enfermedad cardiovascular y para pacientes inestables, y no proporciona analgesia, que eso es muy importante, hay que tenerlo en consideración porque solamente genera inducción, nada de analgesia, ténganlo en consideración. Y ni atenúa la respuesta simpática. Puede generar taquicardia si no se utiliza un analgésico concomitante, donde entenderás que el paciente tiene dolor. El efecto más discutido, más temido y sobre el cual hay bastantes reservas para su uso en los pacientes sépticos es la inhibición de una enzima que se llama la 11-beta hidroxilasa, que básicamente con la inhibición de esta enzima se genera supresión adrenal transitoria, que suele durar menos de 24 horas y que en muchos casos, ante la presencia de esa inhibición adrenal, optamos por la posibilidad de suplementar con esteroides. Este medicamento no suele ser un medicamento que se utilice para mantener sedación, solamente como inductor. Ténganlo en consideración. Se han hecho muchas investigaciones y algunos metaanálisis iniciales sugirieron un aumento en la mortalidad en los pacientes sépticos, pero hay estudios más recientes que no lo confirman, que no piensan que ese ha sido el detonante, no haya habido necesariamente una relación causal entre la administración
de etomidato en los pacientes sépticos y que este haya sido el desencadenante o lo que aumente la mortalidad. Y eso es muy importante en los estudios. Entonces, Graveland en el 2021 y el estudio INTUB en el 2021 también hicieron algunas referencias en que no están seguros si el etomidato realmente es causal necesariamente directamente de aumento de la mortalidad. Claramente sí sabemos que hay algo de inhibición en la 11-beta hidroxilasa, pero no que en todos los pacientes puede ocurrir. El medicamento que debemos considerar adicionalmente es un medicamento muy versátil, uno de los más utilizados en escenarios prehospitalarios. Es un medicamento muy noble que básicamente podremos utilizar casi en todos los escenarios. La ketamina es un medicamento que viene habitualmente en viales multidosis de 500 miligramos en 10 mililitros y solemos utilizar dosis de 1 a 2 miligramos por kilo. Algunos incluso ponen dosis de 1 a 2.5. Incluso hay algunos que hablan de dosis intramusculares. Pilas, tengan mucho cuidado con eso. Yo no iniciaría una secuencia farmacológica para intubación por vía intramuscular si no tienes cómo asegurar una vía venosa o intraósea. El riesgo es muy alto. Si necesitas administración de volumen, soporte vasoactivo, probablemente si no inicias una secuencia de intubación con una vena es un acto bastante inseguro. Entonces, no sé cuál es la génesis de esa dosis que puede llegar hasta 3 y más miligramos por kilo por vía intramuscular con el claro riesgo que es hacer una secuencia sin acceso vascular. El inicio de acción está entre los 30 y 90 segundos y eso dependerá del estado circulatorio y dura hasta 20 minutos. Su perfil hemodinámico está hecho para aumentar la presión arterial, la frecuencia cardíaca, el gasto cardíaco. Tiene efecto simpático, mimético y es ideal para pacientes con hipotensión, para pacientes sépticos, pacientes en broncoespasmo, asma, EPOC, quemadura de la vía aérea, porque es un medicamento que tiene un perfil broncodilatador muy importante, es analgésico. Y hay una cosa muy importante por la que nos gusta tanto: la ketamina no disminuye, no apaga, no quita, no inhibe el drive respiratorio. Los pacientes continúan respirando. Hay una cosa importante y es que hay un aumento de la producción de secreciones que lo habíamos mencionado. Los pacientes hacen también la disociación corticotalámica y pueden alucinar, que estas alucinaciones no se evitan necesariamente con benzodiazepinas, pero sí se puede generar algo de amnesia que puede ser útil. Pero cuando se hace una secuencia de intubación probablemente el recuerdo no sea lo que más preocupe. Históricamente ha habido una creencia de que puede aumentar la presión endocraniana y esta ha sido refutada incluso. Es una opción muy adecuada para los pacientes con lesión cerebral traumática y estudios como el INTUB piensan que es un medicamento lo suficientemente seguro. El que sigue es el propofol, quizás el inductor más común en el mundo, y hay una broma muy común con el propofol y hay varios amigos anestesiólogos muy cercanos a los que les mando un saludo. Uno que seguramente me escucha es Juan David Escobar en Bogotá, que es bien interesante. Cuando un paciente está chocado y entra al quirófano, entonces ¿con qué lo inducen? Con poquito propofol. Y si está hemodinámicamente estable, pues con la dosis habitual de propofol. Y si está hipertenso, pues con más propofol. Porque el propofol es el inductor más común y generalmente es el que más se utiliza en los quirófanos. No es nada más que una broma. No hay nadie que tenga mejor conocimiento de las dosis y de la selección de los inductores y por supuesto de tenerlos a la mano. Pero es una broma amistosa con mis amigos que son anestesiólogos. La dosis entonces en general varía de 0.5 hasta 1 miligramo por kilo. El inicio de acción es bastante corto, la latencia o lo que llaman el tiempo brazo-cerebro es muy corto, entre 15 y 45 segundos, y el tiempo de duración es muy corto, de 3 a 10 minutos, con un perfil hemodinámico muy desfavorable porque es un potente vasodilatador y depresor miocárdico, disminuye la fuerza de contracción, genera una hipotensión significativa y se ha demostrado que puede reducir muchas cosas como la presión arterial media, la presión de perfusión cerebral y puede generar posible colapso cardiovascular y se ha identificado como un factor de riesgo independiente para colapso cardiovascular perintubación en el INTUB, en este estudio con un OR de 1.23. No es un medicamento ideal para pacientes con hipovolemia, disfunción miocárdica o choque
y tiene cosas que nos parecen muy positivas. El inicio rápido, sus efectos antieméticos, anticonvulsivantes, es broncodilatador. No tan marcado como la ketamina, pero tiene algún efecto broncodilatador leve. Es un medicamento que provee apnea, que es doloroso al inyectar porque es una emulsión y puede generar, en algunos casos con infusiones muy importantes, algo que se denomina el síndrome de infusión por propofol, que consiste en acidosis metabólica y puede incluso desencadenar malos desenlaces. Llega la hora de hablar del midazolam. El midazolam es un medicamento impredecible con una latencia muy larga. Su inicio puede variar después del minuto y hasta los 90 segundos. Algunos piensan incluso que hasta 3 o 4 minutos, y eso depende de la molécula. La duración puede ser de más de 30 minutos y tiene un perfil hemodinámico que puede causar hipotensión en pacientes vulnerables. No se recomienda de entrada hacer el medicamento de elección por una secuencia de intubación farmacológicamente asistida porque su latencia es lenta y su duración suele ser muy prolongada, pero sí es quizás uno de los medicamentos más útiles para el manejo posintubación. El midazolam es un medicamento que tiene algunos riesgos dadas las variabilidades en su presentación. La más conocida son las ampollas de 5 miligramos en 5 mililitros. Hay ampollas de 3 mililitros, 15 miligramos, o sea, una concentración de 5 miligramos por mililitro. Hay otra concentración de 1 miligramo, 1 mililitro, que eran ampollas pequeñitas que en COVID era una verdadera pesadilla. Y hay unas ampollas de 50 miligramos en 10 que también tienen la misma presentación de 5 miligramos por mililitro. Esto lo hace un medicamento peligroso en manos de alguien no entrenado, porque podría llegar a pensar que tiene la presentación de 1 a 1, la presentación de 5 miligramos en 5 mililitros, o creer que todos los midazolam tienen la misma concentración y podrían sobredosificar a un paciente y generar hipotensión. Entonces, cuando vayan a utilizar este medicamento, que ojalá no sea el primero de elección nunca, tengan presente cuál es la presentación para ese propósito. Solo les menciono rápidamente que el pentotal o el tiopental, un medicamento que viene en polvo liofilizado hasta 1 gramo y que su dosis es de 3 a 5 miligramos por kilo y solamente tiene cabida en la terapia electroconvulsiva. Quizás algunos pacientes que tienen un estatus refractario, superrefractario, se pueden llegar a considerar. El tiopental es un medicamento que tiene un perfil hemodinámico bastante desfavorable, generando venodilatación, depresión miocárdica y una hipotensión severa, y es prácticamente obsoleto y está absolutamente contraindicado con los pacientes que tienen porfiria. Mezclas interesantes, entonces hay una buena posibilidad y se considera como un medicamento la mezcla de ketamina y propofol, que se supone se denomina ketofol. El ketofol para mí es un medicamento bastante útil, o una mezcla bastante útil en vista hace ya rato no tengo disponibilidad de tomidato. Entonces esta combinación sinérgica puede llegar a tener las cosas importantes de la ketamina, que puede contrarrestar la hipotensión del propofol, que genera analgesia, la analgesia que provee la ketamina, hipnosis y sedación profunda y menor necesidad de dosis de ambos agentes, donde yo puedo disminuir la administración de uno y de otro. Todo el mundo conoce la relación de 1 a 1 de ketamina propofol, que es la que suele utilizarse, la más habitual. Algunos hablan de rangos de 1 miligramo por kilo de uno y del otro, o de 0.5 del uno y del otro, pero también hay alguna relación de 1 a 2 en ketamina propofol y 1 a 3 ketamina propofol para otros escenarios como sedación profunda o alguna sedación para procedimientos sin que necesariamente se necesite el manejo de la vía aérea, precisamente porque les decía que la ketamina hace que el drive respiratorio se mantenga. Claramente el propofol no, pero por eso se utilizan dosis o relaciones o ratios de 1 a 3. Hay suficiente evidencia y bibliografía que respalda el uso y algunas recomendaciones como la administración envasándoles en la misma jeringa, una práctica no muy segura, especialmente cuando hay un riesgo que es latente de anafilaxia con el propofol para las personas que tienen algún tipo de intolerancia o alergia al huevo. Cabe recordar que el propofol contiene algo de huevo y que podría incluso desencadenar reacciones en estos pacientes. Entonces, suficiente evidencia científica hay. Estudios desde el 2007,
un estudio de Willman con 114 pacientes utilizando ketofol con un ratio de una razón de 1:1 para sedación para procedimientos cortos, demostró altísima satisfacción de las dos partes, del médico y del paciente, y solamente 2% requirió soporte ventilatorio. No estoy hablando acá de una dosis para secuencia de intubación, sino para sedación para procedimientos. Posteriormente, Green y colaboradores en el 2011 publican un artículo muy interesante en Anales de Medicina de Emergencias, donde publican precisamente una revisión sistemática sobre ketofol, una de las más grandes, y lo comparan contra la ketamina sola y el propofol solos, y concluyen que el ketofol tiene un perfil hemodinámico más favorable, menores náuseas y una recuperación más rápida. Ese quizás fue el estudio que más impulso le dio al ketofol. Posteriormente, Miner en el 2015 hace también una revisión de ketofol, donde demostró que el ketofol, o los pacientes inducidos con ketofol tuvieron menos desaturación y menos movimientos durante los procedimientos, pero no hubo diferencias significativas en hipotensión. Y el último, que se publicó por Mori y colaboradores en el 2018 en pacientes críticos, el uso combinado resultó en menos uso de vasoactivos, quizás un aspecto en consideración. Hay mucha gente que no los utiliza, que considera que quizás lo que se suman no son sus beneficios sino sus efectos adversos. Les cuento que lo he utilizado muchas veces y para mí es el inductor ideal en muchos casos, no en todos, pero quizás lo utilizo en un 60 o 70% como inductor de elección, la mezcla de ketamina y propofol, porque me parece bastante versátil. Y entre las ventajas, sabemos que hay una mejor estabilidad hemodinámica que el propofol solo, porque también me gusta mucho usar propofol. Hay menor riesgo de apnea que con el propofol, aunque la apnea no me preocupa. Generalmente en una inducción rápida eso va a ocurrir y el paciente va a tener que estar ventilado rápido sí o sí. Sin embargo, si no puedo acceder a la vía aérea y me toca ventilarlo, aumentar el riesgo de aspiración. Hay menor riesgo de delirio o disforia que con la ketamina sola. Hay una mejor recuperación, menores posibilidades de náuseas y vómitos y una excelente solución para la sedación donde se quiere precisamente eso, alteración del estado de conciencia y analgesia. Esto no está libre de riesgos. Hay que tener extremada precaución con los pacientes que tienen hipertensión o disfunción ventricular derecha, y uno generalmente suele preferir solamente ketamina o etomidato si estuviera disponible. La ketamina puede generar esa disociación corticotalámica y alucinaciones que realmente puede ser molesta, y la mezcla debería prepararse con mucho cuidado porque no siempre está estandarizada y no todo el mundo está entrenado para ese propósito. Debería ser considerada en los pacientes con riesgo de hipertensión intracraneal descompensada porque algo podría llegar a suceder, aunque se ha desmitificado el hecho de que aumenta de manera significativa la presión endocraneana. Así que esta mezcla realmente es bastante útil y debería ser considerada en los escenarios donde podemos tener la posibilidad de contar con estos medicamentos. Hablemos un poco de los bloqueantes neuromusculares y el impacto hemodinámico. ¿Cuál deberíamos seleccionar y qué hay disponibles? Entonces, básicamente, el bloqueo neuromuscular facilita la intubación al producir relajación neuromuscular. Esto hace que la laringoscopia sea más exitosa. Eso hace que podamos llevarlo a un plano mucho mejor y que el acceso a la vía aérea sea mucho mejor. Hay una práctica que a mí me parece muy particular porque muchos de mis profesores de la más vieja guardia hacían una cosa que me parecía muy, muy interesante. Pretrataban al paciente y le ponían inducción, y cuando estaban inducidos hacían una laringoscopia y si veían algo ponían el relajante. Es una cosa muy particular porque se supone que uno le pone el relajante para mejorar la laringoscopia y la posibilidad de ver. Pero era muy particular, porque si no veían nada no lo relajaban por el riesgo de perder la vía aérea y tener un paciente en apnea. A medias tintas hoy no se considera. Los pacientes, si los vamos a relajar, deberían ser bien relajados, y claramente está demostrado que las secuencias inversas, donde se utilizan medicamentos que tienen una latencia más larga antes, por ejemplo, la intubación cuando se lleva a cabo con becuronio, con atracurio, cisatracurio o pancuronio, no se considera una secuencia de intubación rápida, se consideran secuencias inversas y a veces las hacen por algunas razones logísticas, pero que no estamos revisando en este momento. Sabemos que los relajantes tienen pocos efectos hemodinámicos directos y por su elección
dependerán algunos aspectos importantes. El primero de todos es la succinilcolina, un bloqueante despolarizante que se utiliza a dosis de 1 a 2 miligramos por kilo, que su inicio es muy rápido, la latencia corta de 30 a 60 segundos, con una duración corta, y que la ventaja principal básicamente es que dura muy poco y inicia muy rápido. Entonces es una muy buena posibilidad que no se debería considerar en los pacientes con quemaduras luego de 24 a 48 horas, en los pacientes con síndrome de aplastamiento prolongado, en los pacientes con lesión medular o las miopatías no deberían ser tenidos en consideración. Podría generar en algunos pacientes algo de aumento de la presión endocrinariana, que es insignificante, y eso está muy bien documentado, pero sí existe riesgo de hipertermia maligna. Es raro, pero podría eventualmente ser letal. Y hay bastantes estudios que han demostrado que este medicamento es muy versátil y que realmente pues cumple con lo que ofrece. Hay algo muy particular, es que los pacientes que tienen Guillain-Barré, y en general cualquier paciente que tiene denervación aguda o crónica, pueden en estos pacientes tener un problema importante, y es que hay unos receptores extrasinápticos que pueden estar en mayor cantidad, expresados en mayor cantidad en estos pacientes a lo largo de la fibra muscular, y no solamente necesariamente en la placa neuromotora, en la placa neuromuscular. Y cuando se administra succinilcolina, que básicamente es un agonista colinérgico que la despolariza, todos esos receptores se activan al mismo tiempo, y eso puede causar una liberación masiva de potasio al plasma, generando los riesgos conocidos de la hipercalemia. Entonces ténganlo en consideración, y por eso es que está contraindicado en el síndrome de Guillain-Barré. Otra de las cosas que me preocupa de la succinilcolina, que quiero que sepan que succinilcolina y suxametonio es lo mismo, también es la diferencia en presentaciones. En algún momento de la vida, especialmente en mi entorno, había Kelicin, que es una presentación de 100 miligramos por mililitro, 10 mililitros, 1 gramo. Pero ya cuando hay presentaciones de suxametonio, de anectinia, de Kelicin, uno puede tener presentaciones de 20 miligramos por mililitro, de 50 miligramos por mililitro el anectine, o 100 miligramos por mililitro. Y si yo no lo conozco y le digo a alguien, tráigame succinilcolina, y estoy acostumbrado a utilizar Kelicin, uno con 1 centímetro generalmente tenía, porque eran 100 miligramos. Uno utiliza 1 por kilo. Y resulta que era suxametonio, que son esas presentaciones todas bajitas de 20 miligramos por mililitro, ampollas por 2 mililitros. Y pido que le pongan no más 1, le ponen 20 miligramos, y eso termina siendo una dosis homeopática. O podría pasar lo contrario, que esté pensando que estoy utilizando suxametonio y mande a preparar 5 cc, 5 mililitros, 2 ampollas y media de suxametonio, ni lo que había era Kelicin, y me empacaron 500 miligramos con todos los efectos graves que podría implicar una administración de 5 veces la dosis. Aspecto fundamental: la succinilcolina se ha asociado a espasticidad o rigidez, y esto puede llegar a ocurrir, y es muy importante porque es un bloqueador neuromuscular despolarizante, y cuando se une a los receptores nicotínicos puede generar una despolarización sostenida de la membrana neuromuscular o de la placa neuromotora, y esto ocurre de manera significativa en la fase inicial, cuando hay una contracción muscular desorganizada, las conocidas fasciculaciones, de las que somos testigos cuando lo utilizamos, pero que puede generar incluso problemas para ventilar el paciente, y a veces incluso se han descrito casos raros, pero se han descrito de espasmos del macetero que han hecho que la laringoscopia se complique un poco. Básicamente, si eso llegara a ocurrir, uno toma rápidamente una dosis de un relajante neuromuscular no despolarizante, como cualquiera que tengas disponible, pero especialmente a rocuronio, por su latencia corta, y ya solucionado el problema para ventilar y para poder hacer laringoscopia. El que sigue es el rocuronio, bloqueante no despolarizante. Es una aminoesteroideo que genera poca hipotensión, y que las dosis generalmente son de 0,9 a 1,2 para lograr condiciones comparables a las de la succinilcolina. Las dosis menores, las de 0,6, tienen un inicio más lento y no suelen ser recomendadas. El inicio de acción es más o menos a los 60 segundos, 40-60 segundos con dosis plenas. Y la duración es hasta de 1 hora, generalmente depende de la dosis, y es que tiene muchas ventajas. El paciente no suele tener cambios importantes en la presión arterial como consecuencia del rocuronio. No hay una liberación significativa de histamina, pero generalmente hay algo de desventaja, y es que hay una duración prolongada si no
tengo como revertir si no hay Sugamadex a la mano, que generalmente los escenarios emergentes fuera del quirófano no suelen estar disponibles las ampollas de Sugamadex, además es caro. Entonces hay varios estudios que han tratado de comparar estos medicamentos y aunque la succinilcolina tiene ventajas mínimas en tiempo de intubación, el rocuronio a 1.2 logra condiciones prácticamente comparables a las de la succinilcolina y en general yo les digo que yo el 90% de los pacientes los intubo con rocuronio en dosis generosas, yo no escatimo con el relajante y eso para mí ha sido uno de los puntos exitosos en la secuencia de intubación, pero no tienen por qué quedarse con eso como un dogma. Eso básicamente es parte de mi experiencia personal, pero bien podrían dosis menores también tener los mismos efectos. Siempre las dosis mayores aumentarán el riesgo de los efectos secundarios. Hay otros bloqueantes neuromusculares que no están tan recomendados como el becuronio, pero que pueden ser útiles en términos de logística. El becuronio es liofilizado, es fácil de transportar y no necesita refrigeración como si la requieren la succinilcolina y el rocuronio. La dosis de becuronio, para que funcione bien en su perfil tan desventajoso, es de al menos 0.2 miligramos por kilo. Su inicio es de 2 a 3 minutos y no es ideal, pero a veces toca. Logísticamente es lo que está disponible. Hay presentaciones de 4 y 10 miligramos que generalmente van a ser insuficientes, una sola ampolla para ese propósito. El atracurio y el cisatracurio, sobre todo el cisatracurio, tiene un inicio lento y sí tiene riesgos hemodinámicos, puede generar histamina y puede generar hipotensión. Y el pancuronio tiene conocidos efectos vagolíticos, puede generar taquicardia y puede en algunos momentos modificar el perfil hemodinámico, más taquicardia puede generar colapso hemodinámico en un paciente con una reserva alterada. Entonces no se considera muy útil. Entonces algunas cosas importantes. Consideraciones críticas de los bloqueadores neuromusculares. En general, la dosis no debería reducirse en pacientes inestables, a diferencia de los inductores que sí se deberían reducir. Y hay que tener en consideración que hay que elegir el que mejor conozco, el que mejor perfil farmacológico tiene. Y si tengo alguna duda, por ejemplo, de la succinilcolina, inmediatamente tomo la decisión de rocuronio. Lo deberíamos tener en consideración. Entonces, básicamente, la succinilcolina sabemos que tiene el inicio más corto, la latencia más corta y por eso nos encanta, de 30 a 60 segundos. Y que la segunda posibilidad es rocuronio. De ahí en adelante yo considero que las otras no son opciones, por lo menos en el contexto de una secuencia de intubación farmacológicamente asistida. ¿Qué tenemos entonces de evidencia para que nos vamos despidiendo? La literatura médica incluye numerosas publicaciones con origen o relevancia para tratar de dilucidar las ventajas y desventajas relativas de los diferentes regímenes farmacológicos, con un enfoque creciente en resultados hemodinámicos y seguridad para el paciente, que es lo que queremos. Y básicamente los que tienen mayor evidencia es, por ejemplo, el uso de la ketamina, y se han hecho estudios de etomidato versus ketamina donde no se ha demostrado diferencia significativa en la mayoría de los estudios y metaanálisis. Hay un metaanálisis donde se hizo un análisis bayesiano que sugiere una posible ventaja leve de la ketamina, pero no tiene significancia estadística. Entonces, en consideración, ketamina o etomidato se pueden utilizar. Quiero que sepan que la ketamina en los pacientes que tienen depresión de catecolaminas podría también generar hipotensión. No se confíen, ningún medicamento es absolutamente infalible y pueden existir en los pacientes críticamente enfermos, en los pacientes que no tienen reserva funcional, sorpresas hemodinámicas que no esperamos. Aspectos importantes: la comparación de propofol y etomidato. Básicamente el propofol se asoció con mayor incidencia de colapso cardiovascular perintubación y en términos de mortalidad un pequeño estudio sugirió mayor mortalidad con etomidato, pero es contradictorio con otros estudios porque uno puede encontrar básicamente lo que busque. Estudios con sesgos, estudios con malos planteamientos y mal rigor. Entonces básicamente el propofol dentro del quirófano sigue siendo muy versátil. Para el uso de ketofol es una muy buena idea, pero básicamente no hay mucho lío. Comparar rocuronio con succinilcolina en condiciones de intubación. Hay una revisión en Cochrane que confirma algunos hallazgos importantes, y es que el perfil hemodinámico ambos es muy similar, tienen efectos mínimos directos sobre la hemodinámica del paciente. Sabemos que la succinilcolina quizás sí pueda causar algo de bradicardia
y el rocuronio en dosis altas algo de taquicardia. Pero el efecto hemodinámico básicamente es leve. Los dos medicamentos son bastante seguros, pero los efectos que podrían ocurrir como consecuencia de las fasciculaciones en las quemaduras de largo tiempo, el riesgo de desencadenar hipertermia maligna, hace que el rocuronio, que no tiene esas contraindicaciones, pueda ser muy, muy importante en algunos escenarios. Y para aumentar el éxito en ese primer intento de intubación, quizás sea una muy buena posibilidad. Hay un estudio publicado en el British Medical Journal que tiene un impacto significativo en la mortalidad atribuible para la succinilcolina, que también genera algunas discusiones que valen la pena. Así que tengamos en consideración usar el que mejor tengamos disponible, pero hay que conocer las contraindicaciones y ante la duda quizás tomar la decisión de rocuronio. Así que estos escenarios eran los escenarios que yo quería para que ustedes tuvieran en consideración. Solamente quiero que sepan que hay diferentes escenarios. Por ejemplo, en el paciente séptico hay que tener muy claro qué es lo que voy a elegir en términos de la premedicación o la preoptimización del manejo en el paciente y en la fase de la reanimación en la que se encuentre. En el paciente con choque cardiogénico y disfunción ventricular tengo que tomar decisiones y, por ejemplo, el inductor de elección será el etomidato. En el paciente con politrauma y lesión cerebral traumática, esquemas o regímenes que no alteren mucho la presión de perfusión cerebral. Los pacientes con hipertensión pulmonar y disfunción ventricular derecha son un lío y realmente tienen que tener mejor planificación. Los pacientes con choque obstructivo que tienen embolias pulmonares masivas o están taponados también requieren algunos aspectos importantes, y yo creo que en algún momento vamos a revisar en nuestro blog las principales indicaciones y las principales recomendaciones basadas en la evidencia en los diferentes escenarios clínicos complejos para que podamos tener mejores luces al respecto. Para finalizar, las conclusiones es que necesitamos optimizar nuestros pacientes preintubación, y esa es la clave para evitar el colapso cardiovascular perintubación. Hay algunas estrategias fundamentales como un acceso venoso confiable, la monitorización continua con todos los parámetros con monitoría de calidad, una preoxigenación efectiva, un manejo de líquidos inteligente guiado por una respuesta hemodinámica básicamente basada en POCUS cuando se puede y mucha cautela cuando hay disfunción ventricular derecha. Los vasopresores y el de elección debería ser noradrenalina como el de primera elección, y considerar incluso a veces la intubación despierta en pacientes con fallas ventriculares derechas severas o hipoxemias críticas que no están empeorando, que se mantienen estables y en las que yo necesito cooperación y mantener el drive respiratorio. Con respecto a la selección del agente inductor, siempre individualice según el perfil hemodinámico y elija lo que mejor sepa manejar entre etomidato, ketamina, propofol o la mezcla de ketamina y propofol. Con los relajantes ya había quedado claro que su uso es bastante sencillo y que generalmente es una muy buena opción cuando está disponible el rocuronio, que el único lío es lo que dura, y que el pretratamiento es opcional, que no es obligatorio, y que esto no es un cóctel y que no todo el mundo se beneficia de hacer exactamente lo mismo. En la posintubación siempre hay que estar pendientes de la prevención continua del deterioro. Hay que confirmar la intubación con capnografía continua, ese es el gold estándar y eso lo sabemos muy bien. Y que inmediatamente posintubación, si es que se requiere, hay que evaluar las estrategias de acuerdo a lo que necesite mi paciente. Si necesita o no sedación, si necesito o no relajarlo. Algunos pacientes hay que o merecen ser relajados, por ejemplo en el contexto de SRA, algunos tendrán que ser pronados, entonces el paciente relajado tiene que estar sedado. Una relajación en un paciente despierto es bastante cruel, entonces ténganlo en consideración porque es muy importante. Para el futuro hay algunas cosas que son brechas en la evidencia, y es que tenemos que estudiar más sobre los vasopresores en bolo, sobre el push-dose pressure y las estrategias precisas de reanimación perintubación, sobre la relevancia clínica en la supresión adrenal con etomidato, que sigue siendo debatida hasta hoy si vale la pena o no la administración sistemática de esteroides, los protocolos que integren POCUS y por supuesto además del POCUS cuáles serán los pasos para llevar a cabo en orden y los datos que este pueda proporcionar, y la estratificación de riesgo y selección farmacológica individualizada a partir de estos hallazgos para reducir la depresión cardiovascular perintubación o el colapso.
y reforzar la formación de equipos de alto rendimiento en el manejo de vía aérea, porque generalmente parece como si eso se tratara de un actor, de una persona que es el protagonista, que es el que hace la laringoscopia, pero esto es un equipo que realmente tiene que tener todo el entrenamiento. Para mí, acompañarlos hoy ha sido un inmenso placer, un tema que me apasiona, un tema que me encanta, un tema que disfruto enormemente, revisar todo lo que tiene que ver con esa estrategia de la intubación hemodinámicamente segura. Ya nos damos cuenta que la intubación no es solamente pasar un tubo a través de las cuerdas, es mucho más que eso, y por eso necesitamos entrenamiento, capacitación. Recuerden que estamos disponibles en X, antes llamado Twitter, tenemos nuestras redes sociales, en TikTok, tenemos nuestro blog en www.emercritic.org y www.emercritic.com, donde pueden encontrar muchos artículos, muchas entradas de muchos temas interesantes de reanimación, trauma, atención prehospitalaria, algunos trucos de manejo de vía aérea, y en general estamos haciendo entradas con bastante frecuencia. Nos encontramos en nuestro próximo conversatorio el próximo viernes, donde estaremos hablando de toda la evidencia, todos los aspectos y todo lo que concierne a la restricción del movimiento vertebral. Vamos a desenmascarar muchos mitos, vamos a hablar de muchas cosas que estoy seguro que les van a ser de bastante utilidad y que no se lo pueden perder. Así que sigan conectados aquí en su espacio en el que difundimos ciencia en su idioma, Emercrit, donde la evidencia se une con la emergencia.